Bien, entonces vamos a atacar el último capítulo que corresponde a nuestra asignatura denominada Teoría de la Normalización. Es muy importante, como les iba indicando, que formalizar una base de datos para que obviamente carezca de distintas anomalías, que es un término bastante utilizado al momento de tocar esta teoría de la normalización. Entonces, es justamente lo que queremos buscar, una base de datos formal, una base de datos que esté afianzada, que tenga una eficiencia como la que siempre se ha ido buscando, ¿no? Sin embargo, nosotros acá vamos a seguramente engranar con algunos términos que se ha visto incluso desde los capítulos introductorios a las bases de datos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a la misma definición de base de datos en la cual se indicaba que una base de datos debe ser consistente, debe hablar de una realidad en forma de datos, debe evitarse inconsistencias, evitar redundancia y todo ello, ¿no? Entonces, para poder llegar a satisfacer esas definiciones que nosotros hemos visto en capítulos introductorios, entonces obviamente tenemos que recurrir, uno, a la capacidad de modelado que nosotros podamos haber tenido en el momento de modelar bases de datos para poder consolidar modelos bastante eficientes y confiables, obviamente, o en definitiva también pasar por lo que llega a ser la normalización de base de datos para poder generar una base de datos bastante útil, sobre todo, ¿no? Perdón, tiene que ver mucho esto de hablar de bases de datos normalizadas con el manejo eficiente de la información, puesto que cuando nosotros ya atacamos una realidad del cual tenemos que modelar una base de datos, inmediatamente lo que nosotros nos imaginamos es poder consolidar una base de datos que obviamente tenga toda la posibilidad de administrar la información que se esté generando, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esa habilidad de poder hacer un modelado bastante exhaustivo, entonces con seguridad que estaremos atacando en mucho el poder formalizar una base de datos, ¿no? Sin embargo, una vez que nosotros realizamos el modelado, generamos el modelo relacional a través del mapeo a tablas y todo ello, entonces, de todos modos, nos preguntamos qué tan eficiente llega a ser esa base de datos consolidada, ¿no? Entonces, inmediatamente es lo más prudente que podamos trabajar con la normalización de la base de datos, ¿sí? Algo que en su momento les decía es que si bien el orden de los capítulos cuando vemos asignaturas de base de datos no implica que después del modelo relacional veamos la teoría de la normalización, pero eso no implica que tengamos que llevar un orden estricto ya en un proceso real de implementación de base de datos, ¿no? ¿A qué me refiero? A que una vez que nosotros tenemos el esquema de base de datos aparentemente formal, ¿sí? Después de haber generado todas las reglas de transformación y todo ello, entonces inmediatamente lo prudente es que nosotros tengamos que normalizar a nuestra base de datos, ¿sí? Y entonces, en ese momento, hacemos uso de esto que vamos a empezar a ver el día de hoy, ¿sí? Bien, y luego, una vez que tenemos una base de datos formalizada, entonces recién empezamos a poblar de datos cada una de las tablas de nuestra base de datos consolidada, ¿no? Entonces, en un ámbito real, eso es lo que tiene que suceder. En un ámbito académico, dejamos la teoría de la normalización en el último capítulo. ¿Por qué? Porque considera que ya se está trabajando sobre algunos conocimientos ya adquiridos, ¿sí? A este momento, porque no solamente hemos tratado modelados, sino hemos hablado del modelo relacional, hemos hablado de un lenguaje de consultas que es muy importante, porque ahí hemos podido observar y practicar, obviamente, sobre datos almacenados y todo eso, ¿no? Entonces, todos esos conocimientos se necesitan para el momento también ya de empezar a poder consolidar a las bases de datos normalizadas en base a muchas de las cosas que nos va a presentar este capítulo, ¿sí? Bien, en este sentido, entonces vamos a dar como tal la presentación formal de esto que es la teoría de la normalización, ¿sí? Bien, a ver, entonces vayamos avanzando. Entre los objetivos que se tiene con este capítulo, ¿qué es? Analizar elementos de inconsistencia de datos,
en los esquemas de base de datos implementados, ¿no? A ver, si bien nosotros no vamos a tratar una gran cantidad de modelos necesariamente en este capítulo, pero acá lo que dice es que debemos hacer el análisis de inconsistencias y obviamente ver si existen algunas anomalías, básicamente, ¿sí? Algunos elementos negativos que se estén pudiendo describir y se estén pudiendo básicamente identificar en los modelos de base de datos que nosotros vamos generando, ¿sí? Por una parte. ¿Qué más dice? Justificar el uso de las técnicas de formalización del modelo de base de datos. Entonces, es justamente algo que nosotros estamos buscando también ahora, el poder justificar por qué es necesario que nosotros hagamos normalización en nuestras bases de datos, ¿no? ¿En qué momento es necesario o en qué otro momento, si bien siempre es necesario, o en qué momento podemos obviar en algunos casos esto del análisis para poder normalizar nuestra base de datos, ¿no? ¿Qué más? Presentar las dependencias funcionales, dice, ¿no? Vamos a ver que esto de la normalización es llevar adelante una serie de reglas, pasos, pero que van a estar de acuerdo también a lo que son las dependencias funcionales. Son dependencias que básicamente se incorporan entre los atributos, prácticamente de una relación, de un esquema o de una tabla, llamémosle. ¿Sí? Bien. ¿Qué objetivo más tenemos? Entender las formas normales. ¿Sí? Obviamente ahí es donde vamos a tener que identificar algunas reglas que se van a ir presentando, que tienen que ir cumpliendo los esquemas o las tablas de nuestra base de datos para que se puedan considerar que están normalizadas, ¿no? Bien, entonces dice entender las formas normales para procesos de normalización de base de datos, ¿no? Y al final, la idea es que podamos realizar algunos ejercicios de normalización, de tal manera que mediante estos ejercicios podamos comprender algunos procedimientos y procesos básicamente que tenemos que nosotros considerar al momento de realizar la normalización de base de datos, ¿no? Hay algo muy importante. Nosotros esto ya lo hemos ido viendo prácticamente desde el modelo relacional, en la cual les había indicado de que cuando nosotros trabajamos ya desde el modelo relacional, tenemos que ir comprendiendo muchos elementos hasta técnicos, ¿no? En el cual hemos hablado de tipos de llaves, hemos hablado de simplemente atributos, tuplas y otros elementos técnicos más que se han presentado. Entonces, acá es donde vamos a utilizar bastante esos términos, ¿sí? Y básicamente, nosotros vamos a poder ver de que cuando ya tenemos una base de datos a la cual tenemos que analizar, no vamos a poder llegar a asegurar que una base de datos está normalizada si es que no hemos pasado por cada una de sus tablas y por el análisis de cada uno de sus atributos de cada una de sus tablas y las dependencias funcionales que existen entre los atributos. Entonces, vamos a tener que definir que si una base de datos tiene n tablas, las n tablas habrán tenido que pasar por el proceso de normalización. Si todas las tablas han pasado por el proceso de normalización, entonces podremos decir que la base de datos está normalizada. Por mientras, solamente vamos a hablar de que algunas tablas están normalizadas y hay que hacer el trato a todas las tablas de la base de datos, ¿no? Si tenemos una base de datos con 50 tablas, las 50 tablas tendrán que haber pasado la fase de normalización para que aseguremos que la base de datos está normalizada, ¿sí? Entonces, para poder llegar a esto, es que tenemos que tener un trabajo bastante exhaustivo, bastante laborioso, ¿sí? Que en muchos casos esto implica no solamente horas de trabajo, sino días y hasta semanas en algunos casos, ¿no? Mucho va a depender de la base de datos que nosotros estemos, obviamente, atacando, ¿sí? Si es una base de datos pequeña, bueno, estaremos hablando de simplemente una hora o unas cuantas horas para poder consolidar la base de datos y prever que esa base de datos está normalizada, ¿no? Pero si estamos hablando de una base de datos entre mediana y grande, con seguridad que no solamente necesitamos horas, sino necesitamos hasta días, ¿sí? ¿Por qué? Porque el consolidar una base de datos confiable tiene que nomás
llevarse adelante todo este proceso y formalizar una base de datos, ¿sí? Pero, como les había mencionado, si nosotros hemos tenido una suficiente seriedad en la construcción del modelado de la base de datos y obtener el esquema de base de datos, entonces con seguridad que estaríamos dando grandes pasos para no necesariamente trancarnos demasiado tiempo en normalizar nuestra base de datos, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, a ver, vayamos avanzando. A ver, dentro de el análisis de las bases de datos, nosotros obviamente tenemos que, en lo posible, identificar distintas deficiencias que nosotros tengamos. A esas deficiencias que nosotros podamos entender, se le denomina anomalías, ¿sí? Anomalías de datos, anomalías en la base de datos, anomalías en las tablas de la base de datos, ¿sí? Entonces, estas anomalías son justamente esos elementos negativos que están involucrados en un momento dado en el modelado de nuestra base de datos, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué dice acá? Cuando se realiza el modelo de base de datos, siguiendo los primeros modelos, que puede ser el modelo entidad-relación o directamente el modelo relacional, dice, observamos que están aparentemente bien. Y eso es una buena señal de buen modelado, dice, ¿no? Así como les iba indicando. Pero siempre y cuando entendamos la semántica de los atributos que corresponden a cada esquema de tabla de la base de datos. A ver, como les indicaba, si nosotros lo hemos tomado con bastante seriedad el poder modelar una base de datos, hemos dado un gran paso porque así vamos a evitar, en el caso de realizar la normalización, el poder quedarnos muchas horas o muchos días sentados para poder obtener una base de datos eficiente. Pero en este caso también acá se está tomando en cuenta un término muy utilizado en la normalización, que es la semántica, ¿sí? La semántica de los atributos. Y esto no es más que hablar del significado, o sea, qué representan cada uno de los atributos. O sea, ya no va a ser tan simple como habíamos pensado en algún momento en el modelado, de decir, a ver, vamos a hablar de la entidad estudiante, y vamos a decir, bueno, el estudiante tiene RU, tiene nombres, apellido paterno, dirección, email, teléfono, tipo de sangre, y listo, ¿no? O sea, alegremente hemos dicho eso, y está bien en una primera instancia. Pero ahora tenemos que analizar qué representa cada uno de los atributos. El RU, ¿qué representa? El nombre, el apellido, la dirección, el teléfono, cada uno de ellos, ¿qué representa? Si hay algún nexo entre atributos de esta entidad que estamos empezando a considerar. Entonces, todo eso ahora ya es parte del análisis en la teoría de la normalización. Y si nosotros entendemos que estos atributos están en el lugar correcto, entonces obviamente estaremos avanzando bastante bien en todo lo que es este proceso de normalización, ¿sí? Pero si nosotros no entendemos el por qué está un atributo ahí y solamente hemos colocado porque se nos ha parecido bien y todo ello, y no estamos entendiendo el significado real del por qué un atributo está en una determinada tabla, entonces obviamente no estamos por buen camino, ¿no? Pero si nosotros entendemos el significado real de cada atributo y el por qué se está implementando en cada una de estas tablas, y si tiene alguna relación entre los demás atributos, entonces estaremos entendiendo y estaremos obviamente por buen camino, ¿sí? Bien, a ver, ¿qué más dice? Pero en el fondo lo que interesa es que el modelo que tiene cada implementación sea satisfactoria a la necesidad de la administración de la información. Evidentemente, ¿no? Como les decía, si hemos captado bien la realidad, hemos captado bien el problema, y con nuestro modelo que estamos generando, estamos dando nomás solución a lo que ellos nos están pidiendo, al decir ellos, estoy hablando a los interesados en la administración de su información, entonces obviamente estamos bien, ¿no? Estamos bien, estamos yendo por buen camino y con seguridad que esa base de datos va a servir prácticamente, ¿no? Pero como les indicaba, nunca va a estar de más que después de haber obtenido el esquema de base de datos, podamos hacer un análisis de normalización. Que si tenemos un buen avance, entonces la normalización no va a ser tan extrema, ¿no? Entonces vamos a nomás trabajar de manera tranquila, ¿sí? ¿Qué más dice? Seguimos hablando de las anomalías, ¿no? O sea, ¿qué estamos entendiendo por anomalías?
que son algunas deficiencias que estamos encontrando en nuestra base de datos. ¿Qué más dice? La importancia de las bases de datos es la administración eficiente, evitando redundancia e inconsistencia, generando coherencia, dice, ¿no? Por tanto, para este cometido, es necesario que la base de datos sea eficiente, o sea, carente de anomalías, ¿sí? Bien, muchas de las anomalías, como les indico, es que si nosotros estamos trabajando de manera productiva en el modelado de una base de datos, las vamos a ir evitando estas anomalías tranquilamente, ¿no? Pero en muchos casos, tal vez dándonos cuenta, en la mayoría de los casos sin darnos cuenta, generamos anomalías, ¿sí? Y obviamente para eso tenemos que empezar a hacer ciertos análisis, ¿no? ¿Qué más dice? La administración de base de datos no implica solo gestionar la base de datos, sino generar políticas y procedimientos de seguridad y uso eficiente de la base de datos. A ver, al momento, si bien en esta nuestra asignatura estamos viendo todo lo que es la implementación y obviamente uso de una base de datos, vamos a ver que más adelante no necesariamente es llegar hasta ahí y pare de contar, sino que tenemos nosotros que asumir otro tipo de retos. Entre ellos tenemos el poder hablar de seguridad y uso eficiente. Pero no vamos a poder nosotros considerar esto si es que no tenemos una base de datos también formal, ¿sí? Y para poder tener una base de datos formal, tendremos que también haber pasado por el procedimiento de normalización de la base de datos, ¿sí? A ver, ¿qué más dice? Para entender lo que implica anomalías de la base de datos, vamos a tomar en cuenta un ejemplo, ¿sí? Referido a los registros de estudiantes, sus asignaturas cursadas y las calificaciones obtenidas, ¿no? Si en este momento yo les estoy hablando de esto, muchos de ustedes seguramente ya se han imaginado cómo debería estar esquematizada esta base de datos, ¿no? Porque estoy hablando de estudiantes, asignaturas y calificaciones, ¿sí? De hecho, cuando nosotros hacemos análisis de requerimientos, nos topamos con este tipo de definición. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si el interesado es un colegio, ¿no? Es un colegio. Dice, bueno, en mi colegio tenemos estudiantes, los estudiantes cursan sus asignaturas y obtienen sus calificaciones. Y listo. Eso es todo, ¿no? Eso es todo. Y cuando nosotros les decimos, bueno, ¿tienen alguna manera de cómo ustedes describen sus datos, cómo lo están almacenando? Y obviamente cuando muchas de estas entidades carecen de herramientas, a lo más tecnológico que nos llegan a mostrar es que tienen sus registros en Excel, ¿no? Y en ese momento decimos, bueno, lo tienen en Excel, prácticamente en esta nuestra realidad, eso es seguir administrando información de manera manual, nada estructurada, ¿no? Entonces, y en muchos casos se nos presenta así, en muchos otros casos nos indican y nos muestran, nos facilitan documentos impresos físicos en los cuales igual son planillas en las cuales se hace el registro de los estudiantes, sus asignaturas que hayan cursado y las calificaciones que hayan obtenido. Y listo, ¿no? Que obviamente un principio normal, eso es una manera de poder administrar la información. Ya son bases de datos, por más que no estén estructuradas, ya son bases de datos, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos así como está esos datos primarios, así en su estado original, y lo que tenemos que hacer es empezar a ver qué anomalías tenemos, porque en muchos casos puede ser de que ese tipo de registro que llevan puede ser que sea no más aceptable. Pero una vez que nosotros recibimos ese tipo de información, entonces tenemos que empezar a ver cómo lo podemos modelar y empezar a analizar, ¿sí? El cómo se estaba tratando a esa información, ¿no? Bien, entonces en este caso, a ver, vamos a ver el ejemplo que nos indica. Miren, ahí tenemos una tabla, ¿no? Una tabla. Entonces, a ver, yo me voy a permitir mostrar mi puntero. Ahí está, para poder hacer algunos apuntes de ser necesarios, ¿no? A ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos una tabla y obviamente en este caso, si ustedes se dan cuenta, hace referencia a un registro
de un estudiante universitario, ¿sí? Bien, entonces, a ver, supongamos que así es como se está administrando en algunas de las unidades académicas en nuestra universidad, ¿no? Bueno, en la actualidad no es ya tan así, pero para algunos tipos de casos aún lo siguen realizando de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nuestro registro que nos hayan otorgado tiene este aspecto, ¿no? En el cual dice, bueno, registramos el RU del estudiante, el CI del estudiante, el nombre del estudiante, la dirección, el email, la carrera, la gestión, la asignatura, la sigla y la calificación que ha obtenido en esa asignatura, ¿no? La calificación final. Y así es como básicamente en muchos casos se consolida la información y dicen, bueno, así es mi manera de poder llevar adelante y al momento me ayuda, ¿sí? Me ayuda a poder registrar toda esa información necesaria, pero será eficiente, ¿no? Así como la estamos pudiendo ver, creo que tiene distintas anomalías, ¿sí? En los datos, tiene muchas cosas que obviamente tenemos que considerar. A ver, antes de pasar a ir definiendo qué tipos de anomalías se consideran al momento de poder hablar de que es necesario formalizar o normalizar nuestras bases de datos, les pregunto, ¿qué encuentran ustedes acá de raro? ¿Qué encuentran ustedes de posible problema que nos va a traer si seguimos manteniendo esta forma de administración de los datos para este caso en particular? A ver, me gustaría que vayan participando a través del chat, obviamente, o tal vez de manera directa, encendiendo el micrófono de su dispositivo o de su equipo. Y, a ver, vayamos participando. ¿Qué problemas ustedes en este momento observan a esta pequeña tabla que está, en resumen, administrando la información de estudiantes que los registra y, obviamente, para sus asignaturas, saber cuál es la calificación que hayan ido obteniendo, ¿no? A ver, acá en el chat, Kevin Condori dice, el CI está repetido, ¿no? Ya, evidentemente enseguida vamos a ir analizando el por qué, pero de que se nota que aquí hay CIs repetidos, sí. Y creo que no solamente el CI, creo que también el RU, ¿no? Está repetido. A ver, vayamos participando. ¿Qué elementos negativos más ustedes encuentran en esta tabla que se está presentando acá? A ver, por favor, vayamos participando. O si no, también voy a ir consultando. Pero a ver, les doy la oportunidad de que ustedes vayan prácticamente participando por la simple soltura de que miren acá podemos ver muchas cosas, pero a ver, vayamos ubicándonos en esto, ¿sí? A ver, adelante, por favor, los que quieran hablar o los que quieran escribir en el chat, estoy pendiente. A ver, acá en el chat, Marco dice que reprobaron en la misma materia. Ya, a ver, reprobaron en la misma materia. Ya, a ver, enseguida vamos a analizar esto. Hay otra participación, dice, la sigla también está repetida. Ya, a ver, por ejemplo, su compañero dice la calificación también. A ver, para empezar, al definir que hay RUs repetidos, es porque seguramente los registros también son repetidos. A ver, vamos a ver acá. Un caso particular en el cual se repite aparentemente un registro es esta que estoy marcando acá, ¿sí? Estos dos registros. Repiten valor de CI, repiten valor de RU. Evidentemente es la misma persona, ¿sí? Miren, también es su nombre, su dirección, está en la misma carrera, pero obviamente estamos hablando de gestiones diferentes, ¿no? Aquí dice 02-2019 y aquí 01-2020. Acá dice técnicas de programación. Allá. En este primer registro podemos observar de que el estudiante se ha registrado, obviamente, pero ha reprobado esta asignatura, ¿no? Entonces, en una siguiente gestión ha llevado la misma asignatura, pero en la cual ya ha aprobado la asignatura, ¿no? Por eso se está repitiendo estos registros, porque al final, por ejemplo, esta es una manera de administrar la información. Pero en este momento lo que estamos analizando es qué deficiencias nosotros encontramos. A ver, en este momento, por ejemplo, en esta tabla, aparente tabla, no se está definiendo si hay una llave o no hay una llave, para empezar, es lo que podemos ver.
pero por la capacidad que tenemos ya y la experiencia respecto a los modelados que hemos ido atacando, alguien puede decir el RU es la llave. Por tanto, mi primera anomalía que encuentro es que el valor de llave se está repitiendo. Y desde ese punto de vista, ya ahí tenemos un gran problema, ¿no? A ver, ¿qué más? Hay participaciones acá. A ver, Diana dice, las carreras y fechas se repiten, ¿ya? Bueno, eso podríamos nomás esperarlo. ¿En qué sentido? En que nuestro registro nos está ayudando a registrar estudiantes y muchos estudiantes, y obviamente esos muchos estudiantes pueden ser parte de una misma carrera. Entonces el nombre de la carrera tendría que ser nomás recurrente, o sea, tendría que nomás irse eh, repitiendo, ¿no? Por otra parte, lo de la fecha, supongo que está haciendo referencia a la gestión, ¿no? La gestión académica, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, nosotros seguimos en la 01-2020. Entonces, también es bastante recurrente que se repita eso, ¿no? Porque muchos estudiantes están registrando en una gestión y ellos recibirán sus calificaciones en sus asignaturas y todo ello. Es más, se debería llegar a repetir sí o sí también las siglas y los nombres de materias, según este tipo de registro que estamos observando, ¿no? A ver, Marcos decía, bueno, quise decir que llevan la misma materia dos estudiantes. Ah, ya. Como les decía, es prudente que así lo tengamos que más bien permitir, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros cuántos somos, a ver, más o menos estamos programados alrededor de 50, 60 estudiantes, ¿no? Entonces, obviamente, esa cantidad de estudiantes tienen que nomás dar a entender de que están en una misma asignatura. Entonces, que se puede ir repitiendo los valores, claro que se puede ir repitiendo, no hay problema en este caso, ¿no? Pero a ver, ¿qué otras anomalías encontramos? A ver, vayamos, sigue identificando. A ver, tienen todavía la palabra o si quieren participar en el chat o de manera directa con el encendido de su micrófono. A ver, vayamos compartiendo algunas ideas más antes de pasar de manera formal a analizar algunas anomalías. Pero ya de por sí, entre las participaciones que ustedes han ido realizando, sí estamos encontrando anomalías y la vamos a formalizar en un momento. A ver, por favor, entonces, vayamos todavía participando. A ver, entonces pregunto, a ver, acá hay una participación todavía en el chat y luego a ver, vamos a ver a quienes tienen la suerte de participar. A ver, Alex Gutiérrez dice, en el nombre de carrera, donde hay uno de sistemas y el otro dice y sistemas. Allá. Su compañero está haciendo referencia a esta parte. Por ejemplo, miren, y justamente es para el mismo registro que hace un momento hemos analizado, ¿no? En la primera oportunidad que este estudiante Elías Lupa se ha registrado, en el nombre de carrera han colocado y simplemente sistemas, ¿sí? Pero en el segundo registro, para el mismo estudiante, colocan ahora y sistemas, ¿no? En, en un análisis básico, nada técnico, podemos decir, pero está bien, o sea, hace referencia a la misma carrera, ¿no? Dice sistemas, bueno, en la universidad hay solamente una carrera de sistemas, es ingeniería de sistemas, ¿no? Y en otro momento, cuando registran de la segunda manera, o sea, y punto sistemas, dice, bueno, está refiriéndose a la carrera de ingeniería de sistemas también. Entonces, no le vemos problema, ¿sí? Pero eso, si nosotros observamos en un sentido estricto, ¿sí? Estricto de almacenamiento de datos, ya son dos valores diferentes, son dos datos diferentes, ¿no? Y nosotros justamente por eso dejamos la teoría de la normalización al final. ¿Por qué? Porque en este momento, por ejemplo, podemos hablar de las consultas. Cuando hacemos consultas a las bases de datos, hemos podido observar de que una letra diferente entre los valores a los datos que tenemos nosotros almacenados hace la diferencia, ¿no? Una tilde hace la diferencia. Un espacio hace la diferencia. Entonces, por más que formalmente para nosotros parecería que estos valores, sistemas y sistemas es lo mismo,
en el almacenamiento de datos, en las consultas a datos, ustedes saben que ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, una anomalía que su compañero Alex nos está dando a entender, ¿no? A ver, por acá Joel también participa y dice, en la sigla de técnicas de programación, uno está con sys-110, mientras que los otros están con sys-110 de manera seguida. A ver, veamos acá, donde estamos la sigla, y justamente está por acá, ¿no? Dice sys-110, en otros, aquí está igual, acá ya de manera diferente, ¿no? Y como les digo, en un ámbito, en un momento nada técnico, está bien, ¿no? Porque dice, es la misma materia, entonces no pasa nada, ¿no? Pero ya en ámbito de almacenamiento de datos, sobre todo esto lo hemos visto en la parte de consultas, no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, aquí ya estamos viendo otro tipo de anomalías, ¿no? A ver, hay una participación más en el chat. María Laura Mendoza dice, existe incoherencia al poner la sigla, uno está escrito con guión y otros no, ahí lo que acabamos de hablar, ¿no? Esto puede provocar que se dupliquen los registros, ¿no? Más allá de que se dupliquen, estamos viendo de que, o sea, los datos duplicados son aquellos que son idénticos, ¿no? Idénticos en su escritura y todo, entonces eso es duplicarlas. En este caso estamos yendo más allá de que solamente son duplicados, estamos entrando en una anomalía de inconsistencia de datos, incoherencia de datos, ¿no? Nosotros como seres humanos que pensamos, tenemos un razonamiento bastante especial, ¿sí? Podemos decir, esto es lo mismo, ¿sí? Pero en ámbito de base de datos esto ya es incoherente. ¿Por qué? Porque no hay una definición exacta del cómo se está almacenando los datos acá, que si bien a nuestros ojos parecería que no hay problemas, pero más bien hay tremendos problemas. Y esto a la larga nos trae una mala administración de los datos y producimos más que soluciones, estamos produciendo un caos, ¿sí? Si lo dejamos así, obviamente, ¿no? Pero para eso estamos, para arreglar todas estas cosas. Bien, a ver. ¿Qué más dice por acá? A ver, Margaret dice, en la sigla MAT igual, en la anomalía de MAT 100 dice. MAT 100, ya, también encontramos, claro, acá tenemos un MAT 100 sin guión, acá tenemos un MAT 100 con guión, entonces ya no es lo mismo, aparentemente parecería ser lo mismo, no lo es. A ver, tenemos, Ricardo también tiene su participación. Donde está técnicas de programación, hay una con acento y el resto no. ¿Ya? A ver, vamos a ver esa parte. Justamente, ¿no? Técnicas de programación, técnicas de programación, técnicas de programación, ¿no? Entonces, miren, por eso he leído sin tilde y con tilde, ¿no? Técnicas no es lo mismo que técnicas, ¿no? Y así están almacenadas, ¿no? Así están almacenadas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que por una parte está habiendo incoherencias y por otra parte nos va a generar inconsistencias, ¿no? A ver, dice también en la calificación están con decimales y otros no. Ya, esto de la calificación básicamente es permitido trabajar con valores enteros o decimales, ¿no? Mayor inconveniente, no. Lo que sí, hablando de calificaciones, tuviésemos un gran problema es el siguiente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, acá? Tenemos un solo caso entre estos datos registrados acá, que hay un estudiante que se está registrando que ha repetido la materia, en otras palabras, ¿no? La que hace rato habíamos analizado, la que en este momento estoy volviendo a remarcar, ¿no? En esta, por ejemplo, el estudiante ha reprobado. ¿Por qué? Porque ha sacado 40, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros a este estudiante no hubiésemos registrado con 40? Hubiéramos registrado con 51, por ejemplo, ¿no? Entonces, decir que si teníamos 51 en su calificación, quiere decir que este estudiante ya ha aprobado, ¿no? Lo ilógico, lo inconsistente, lo anómalo que tendríamos que nosotros ver
es que también de nuevo haya un registro del estudiante con otra calificación también de aprobación. Eso sí sería totalmente anómalo, ¿no? Pero cuando no tenemos formalizada una base de datos y no tenemos los controles de seguridad y demás que corresponde, entonces podemos generar esta inconsistencia, ¿sí? O sea, mis datos ya no son consistentes, ya no son creíbles, ¿no? Bien, entonces eso sí podemos ver. A ver, ¿qué más podemos apreciar? A ver, ¿qué más ustedes creen que tenemos problemas? Creo que hemos ido identificando varios de los problemas que se tienen, así como está presentándose esta tabla, ¿no? A ver, si hay algo más, adelante tienen todavía el, el espacio en el cual pueden participar. Bien, a ver, permítanme, yo voy a borrar todos estos apuntes que hemos realizado con ánimo de que podamos seguir observando. A ver, ya, ahí está. A ver, algo más que encuentren en anómalo es en esta tabla. Adelante, tienen la palabra. Bien, entonces, a ver, vamos a ir avanzando en las diapositivas para poder ver de que se puede describir de manera formal y de manera general cuáles son las anomalías que se pueden ir observando. A ver, acá en el chat dice, en el CI y RU de Gustavo se repiten los números en el CI. Ya, básicamente, acá esto es lo que dice su compañero, ¿no? El RU y el CI repiten los números. Puede suceder. Sin embargo, acá son datos de prueba simplemente a lo ilógico. Bueno, ni siquiera lo ilógico, ¿no? Tal vez algo que podría nosotros traernos cierta duda es que el mismo valor de RU sea el del CI, ¿no? Por ejemplo, digo acá el, el 44.444, que es el valor de RU, tal vez si nosotros lo colocamos el mismo valor en el CI, eso ya en un caso real, obviamente no corresponde, ¿no? Porque el valor de CI sabemos que mínimamente tiene que tener 7 dígitos y en la actualidad ya están con 8 dígitos, ¿no? Entonces ahí sí ya tendríamos que identificar otra anomalía en este caso, ¿no? Pero acá, por los datos de prueba sobre todo que estamos haciendo, tal vez no hubiese mucho conflicto, ¿no? Bien, pero entonces ya, ahora sí, antes de pasar a identificar las anomalías de manera formal, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: ver el significado de cada uno de los atributos que representa para poder saber incluso qué tipo de valor nosotros estamos esperando a estos atributos como tal. Y esos ya son los datos cuando se van almacenando, ¿no? Bien, a ver, por ejemplo, digo el RU son los RUs de los estudiantes, ¿sí? Entonces ya, ahí está. ¿Estamos siguiendo una lógica? Sí, no hay problema. El CI corresponde al carnet de identidad de los estudiantes, ¿sí? Por si acaso, y si estoy analizando cada uno de los atributos, también no nos tenemos que olvidar de los dominios que tienen los atributos, ¿no? Bien, y como decía hace un momento, a lo que su compañero preguntaba, ¿no? Que se está repitiendo el valor y todo ello. Miren, acá estoy utilizando valores que obviamente no son necesariamente reales, pero miren, respetando que, por ejemplo, acá tiene 7 dígitos, acá hay 6 con 8 dígitos, entonces se está respetando, ¿sí? Los nombres que acá tenemos de los estudiantes, y alguien dirá, podemos nosotros considerar en este momento atributos simples, atributos compuestos, que en algún momento hemos analizado. Claro que sí, claro que sí. Decir, bueno, creo que iba a ser mejor si nosotros descomponíamos este atributo compuesto, porque nombre ahorita, así como se ve, es un atributo compuesto. Deberíamos haberlo descompuesto, ¿sí? La dirección, tal vez lo propio, ¿no? Podemos descomponer. El email, ¿sí? El email, acá vemos, decimos, bueno, algunos tienen, algunos no, pero también acá podemos entrar en el análisis, ¿no? ¿Qué representa y qué debería también considerarse? Email, ¿qué tipo de atributo
creen que es en este momento? A ver, rememoremos, ¿no? Hemos visto en el modelo entidad-relación, cuando hemos empezado a hablar de atributos, hemos visto que el email le hemos dado una caracterización, o sea, lo hemos colocado en un grupo de tipos de atributos que se denominan, y eso es justamente lo que quiero que ustedes hagan rememoración. ¿Qué tipo de atributo es el email? A ver, voy a ir preguntando para que así también sepa que están atentos en este momento. A ver, Melina Colque, ¿qué tipo de atributo es el email? Registramos participaciones y no participaciones. No se dice, ¿Cómo? Perdón, no lo escuché bien. no sé, Lice, no estoy en esto todavía. Ya, bueno, por lo menos sí está atenta, eso está bien. A ver, Kevin Condori Escalante, ¿qué dice? ¿Qué tipo de atributo será el email? A ver. Vamos anotando participaciones y no participaciones también. A ver, voy a ir avanzando y voy a ir viendo. A ver, Lizardo Flores. ¿Qué opina? ¿Qué tipo de atributo es el email? Lizardo, ¿está Lizardo? A ver, en el chat, Lizardo dice texto, ya, ese es el tipo de dato, no hay problema. Pero eh, a ver, habíamos hablado, por ejemplo, de atributos llave, ya eso es, y todavía lo hemos ampliado más en el modelo relacional, porque hemos hablado de llaves candidatas y tantas cosas, ¿no? Bien, pero luego hemos ido hablando también de los atributos. A ver, acá Ricardo dice, ¿sería atributo normal? Bueno, es un atributo normal porque, por una parte, sí es parte, creo que, de esto de la abstracción de datos importantes que se requieren para un estudiante, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué tipo de atributo exactamente será? Por ejemplo, hace un momento hemos dicho acá, en el atributo nombre, es un atributo compuesto, porque lo podemos descomponer, ¿sí? Por ejemplo, el CI es un atributo simple, atómico, porque ya no lo podemos descomponer, ¿no? Y miren que ahora va a tomar su sentido todas esas cosas que hemos ido viendo. Por ejemplo, también hemos visto atributos calculados y atributos almacenados también, ¿no? En el cual decíamos, a partir de conocer el valor de un atributo, podemos calcular o comprender el valor de este otro atributo, por ejemplo, también. También hablábamos de atributos multivaluados y también monovaluados, ¿no? Entonces, miren, dentro de esta gama de atributos que les estoy mencionando, el email en cuál lo caracterizaría o lo categorizaría, si vale el término. A ver, Margaret dice, es un atributo Atributo opcional. opcional. A ver, más o menos a qué se refería opcional. Se lo puede poner o no en un diagrama más o menos. Ya, a ver, vamos a acomodar las ideas. Ya, perfecto, gracias. A ver, acá también Margaret dice, es un atributo type o múltiple, ya que puede poner una o más direcciones. Ah, ya. Y acá en la participación siguiente dice, Romina Marca dice, es un atributo multivaluado quizá, ¿no? Me dice. A ver, ya, y lo que también su compañero nos decía de manera verbal, a ver, tiene sentido, ¿sí? Todas las participaciones en estas últimas tres, sobre todo, tienen sentido. Su compañero dice, es un atributo opcional, o sea que lo podemos colocar o no. Es un atributo que hemos trabajado esto en el lenguaje de consultas, con el lenguaje de definición. Hemos dicho que si se puede o no se puede aceptar nulo, en otras palabras, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos algunos
en algunos registros, en el email está como nulo, porque no hay valores, ¿no? Entonces tiene sentido lo que decía su compañero, ¿ya? Ahora, lo que decía su otra compañera Margaret, decía, es que puede haber más de un valor, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si acá Esther Pérez, que sí ha registrado su email, dice, bueno, yo tengo 2, tengo 3, ¿no? En algunos otros casos, algunos no tienen, algunos tienen una sola dirección de correo electrónico o algunos tienen más. Y lo que decía su compañera, permítanme, su compañera Romina, dice es un atributo multivaluado y justamente es un atributo multivaluado, ¿sí? Es un atributo multivaluado porque puede tener muchos valores. Y eso ahora va a tener sentido en nuestro capítulo de teoría de la normalización, ¿sí? Bien, a ver, tengo una participación más en el chat. Dice Iván, atributo único. Sí, también puede ser atributo único desde este punto de vista, de que si ustedes se dan cuenta, no hay una dirección de email repetida en el mundo, ¿sí? Por eso es que se utiliza como un atributo que en algunos casos significa una llave prácticamente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la participación de su compañero también es muy relevante. Es un valor único, jamás se va a repetir. Y ustedes dirán, a ver, ¿cuántas personas somos en el mundo? Y si cada una tendría su dirección de correo electrónico, con seguridad que no es el mismo, no se repite el valor de email. Entonces, ¿llega a ser único? Sí, entonces también. Entonces, miren, me place en todas las participaciones, todas, sin excepción, han analizado en base a conocimientos que hemos adquirido desde el primer capítulo hasta el lenguaje, perdón, hasta el lenguaje de consultas estructurado, que es nuestro penúltimo capítulo, que ya lo hemos visto. Entonces, todos esos conocimientos se están incorporando en el análisis que han realizado. Entonces, me place mucho que hayan ido hablando de, obviamente en sus términos, pero hemos entendido qué es lo que querían decir y obviamente algunos lo han hecho ya de manera más técnica. Entonces, miren cómo todos los conocimientos adquiridos desde el primer capítulo, desde el primer día que nosotros nos hemos empezado a interiorizar con lo que son bases de datos, hasta lo último que hemos visto en el lenguaje de consultas, todo nos está sirviendo en este momento. ¿Sí? Bien, entonces está bien. Me place las participaciones que han ido realizando. Bien, entonces ahí está. Entonces, ya de por sí veo que acá tenemos muchas anomalías, ¿no? Y más si es que este era el modo, pero es una primera alternativa y antes a mano, así de manera manual sobre una hoja con un lápiz en mano, así se ha ido registrando las cosas, ¿no? Entonces ya un poquito más avanzamos, dicen entonces no, ya no voy a utilizar registros manuales, papel, lápiz, sino que voy a utilizar computadora. Pero al momento de utilizar computadora, ¿qué hacían? La más clásica herramienta, ¿no? Excel. Utilizo Excel, igual sigo generando algo así, pero ya en el fondo estoy generando anomalías, ¿sí? Por una parte es redundancia de datos, inconsistencia, incoherencia, duplicidad innecesaria, y miren que acá tenemos varios problemas, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo cómo analizamos estos problemas. A ver, acá dice anomalía de datos en casos de inserción. A ver, ¿qué es lo que dice? La tabla sigue siendo la misma, no la he cambiado en lo absoluto, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? La inserción de datos en el esquema relacional puede obviar algunas escrituras correctas de los valores de los atributos. Al momento de insertar, es justamente donde se han generado distintos problemas, las que ustedes hace un momento han ido analizando. Por ejemplo, que ingeniería de sistemas se escribe de una manera diferente y puede escribirse de maneras más diferentes todavía al momento de registrar las carreras, ¿no? En el nombre de las asignaturas, algunos con tilde, algunos sin tilde, ¿no? Que obviamente a nivel de base de datos ya es diferente, ¿no? Las siglas, ¿sí? Como han visto que en algunos casos utilizamos guiones, en otros no, entonces ya son diferentes. Entonces, al momento de insertar, obviamente el ser humano, así como tiene una gran capacidad, ¿sí? También tiene una gran deficiencia, ¿sí? De que nos podemos equivocar de manera sencilla, ¿no? No necesitamos practicar en lo absoluto para equivocarnos.
tenemos nuestros ciertos defectos de entradita, ¿no? Entonces, por eso es que dicen que el ser humano no es perfecto, ¿no? Entonces, podemos llegar a generar este tipo de inconsistencias de datos, obviamente de manera consciente o de manera inconsciente, pero al final generamos inconsistencia de datos y obviamente podemos llegar a esto, ¿no? A estas anomalías que estamos viendo acá. Todo esto que hemos visto que los datos son diferentes, que hay tilde, no hay tilde, es porque así se ha generado en la inserción. Entonces ahí se generan las primeras anomalías, ¿no? ¿Qué más dice? Es necesario tener los datos almacenados en un lugar donde se respete la semántica de los datos, evitando inserciones innecesarias. Bien, cuando digo semántica, y eso se utiliza bastante, obviamente viene también del mismo sentido gramatical, ¿sí? Donde se utiliza el término semántica, donde ha nacido prácticamente el poder utilizar esta palabra para poder identificar y para poder definir y para poder entender prácticamente el significado de algo. En este caso, ese nuestro algo son los atributos y por ende los datos que se almacenan para esos atributos, ¿no? Tenemos que saber qué significan. ¿Qué pasaría si nosotros acá en nuestra tabla decimos, bueno, a ver, estamos hablando del estudiante y voy a registrar sus sentimientos como atributo, ¿no? Un atributo sentimientos, ¿sí? Y tengo que decir, bueno, ¿qué significa, no? Sentimientos significa lo que siente la persona, que le caracteriza también para definir si esta persona es sensible o no es sensible, o sea, ¿no? Pero será importante, ¿sí? Será importante, y esto ya lo hemos visto, miren, desde la abstracción, cuando hemos hablado de la palabra y el término abstracción, ¿no? Entonces, desde ese momento hemos empezado a analizar, pero ahora con mayor razón, si no tiene una semántica, ¿sí? Apropiada y que tenga que obviamente ser considerada dentro de una determinada relación o tabla, entonces aquí es donde trabajamos en eso, ¿no? Y así dice, evitamos inserciones innecesarias. Por ejemplo, alguien dirá, acá el email no era muy necesario, porque miren, no todos tienen ahora, a pesar de que no todos tengan, será necesario que almacenemos. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿No? ¿Qué pasa si solamente estoy registrando acá para ver sus calificaciones que han obtenido y el email no tiene sentido porque jamás le voy a enviar siquiera un correo electrónico al estudiante? Entonces, vemos esa semántica, qué significa y decidimos, ¿sirve o no sirve? ¿No? Entonces, para evitar esas inserciones innecesarias, es mejor trabajar en poder identificar desde la abstracción, ver la semántica del significado de cada uno de los atributos y decidir, ¿no? Entonces, con eso nos podemos evitar muchas cosas. Por ejemplo, ahí tal vez evitar el atributo email, porque para empezar no lo voy a utilizar, ¿sí? Porque no importa que registre el email, pero jamás les voy a enviar ni siquiera un correo, no tiene sentido. Y para empezar me está quitando espacio. Miren, ¿qué pasa si acá, miren, tenemos cuántos registros? Tenemos 6 registros, ¿no? ¿Qué pasa si tuviésemos 10.000 registros, ¿no? De los 10.000, solamente 100 tienen registrado el email. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Reservar campo innecesario, ¿sí? Estoy almacenando información que eso a la larga quiere decir bytes, kbytes de almacenamiento que se están utilizando en nuestros servidores, entonces de manera innecesaria. Entonces, y como queremos formalizar nuestra base de datos, hacerla eficiente, no tiene sentido, ¿sí? Bien, entonces miren, así es como nosotros vemos anomalías en el caso de la inserción. Y miren, solamente estamos analizando un ejemplo. ¿Qué pasa si nuestra base de datos es tremenda, no? Entonces, podemos estar hablando de sentarnos horas y hasta días, como les había dicho, ¿no? A ver, en el caso de la inserción, es eso. En el caso de la actualización, ¿sí? En el caso de la actualización, y es bastante delicado, ¿no? A ver, ¿qué dice acá? Si se actualizan los datos y se tiene mucho, y si se tiene mucha redundancia de información, se deberá efectuar cambios en varios registros con el debido cuidado, dice, ¿no? O sea, no dice que no se va a poder, dice que sí se va a poder, pero hay que hacerlo con cuidado. Además que se generará incoherencia de datos cuando se consulte
a la base de datos como tal, ¿no? A ver, en este momento, ¿qué pasa si en algún, ¿sí? En algún sentido estricto dicen, a ver, la materia de técnicas de programación, ¿sí? Se va a denominar técnicas de programación 1 y análisis de algoritmos, por ejemplo, ¿sí? Se está cambiando el nombre, en otras palabras, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir tupla por tupla, o sea, registro por registro, ir verificando dónde está la materia de técnicas de programación 1. Aquí está, allá, la tengo que actualizar, ¿sí? Pero alguien dirá, pero para eso hemos aprendido SQL, ¿no? Para eso hemos aprendido SQL. Entonces decimos, update, estudiante, set, asignatura, va a ser ahora técnicas de programación 1 y análisis de algoritmos, ¿sí? Y colocamos una cláusula where y decimos dónde la sigla sea C110, digamos, ¿no? De acuerdo, vamos a encontrar muchas modificaciones, muchas actualizaciones, pero ¿qué pasa con aquellos que han estado escritos en el nombre de la asignatura con tilde y algunos sin tilde, ¿no? Entonces vamos a tener problemas. Si bien vamos a ir actualizando a muchos, de algunos nos vamos a olvidar. Es más, si en esa actualización que acabo de mencionar incorporamos la sigla, ¿sí? Y decimos dónde sea CIS 110, ¿qué pasa con aquellos que están con guiones, ¿no? Entonces, miren que no vamos a poder hacer una actualización tal vez al 100%, ¿no? Lo más correcto, ¿qué sería? Irnos tupla por tupla, revisar y ahí modificar, ¿no? Pero miren que solamente para 6 registros en algún momento nos trae cierta, o sea, hasta flojera tal vez por el ánimo de ir viendo estos 6 registros, analizar los datos que se tiene. Imagínense si tenemos 10.000, ¿no? Va a ser mucho más complicado. Entonces, creo que no estaría bien cuando nosotros mantenemos este tipo de administración de información y decimos, bueno, acá con la actualización vamos a tener muchos problemas, ¿sí? Es más, ¿qué pasa si también quiero modificar el nombre de la carrera? Por ejemplo, ahí dice sistemas, sistemas y sistemas. Digo, no, que se llame ingeniería de sistemas y listo, así le pondremos, perfecto. Pero cuando hacemos una actualización mediante el lenguaje de consultas, o sea, aplicando SQL, no vamos a poder actualizar todo, porque con seguridad vamos a tener algunos casos particulares por ahí que tenemos almacenados y con seguridad que no vamos a actualizar todo al 100%, ¿no? Entonces, miren cómo el hecho de no estructurar bien la información nos lleva a estos problemas de anomalías, ¿sí? En el ámbito y prácticamente en el evento de actualización, ¿sí? Cuando tenemos así este tipo de estructuración. Y alguien dirá, pero para eso hemos aprendido el modelo entidad-relación, en el cual hemos visto de que esto, por ejemplo, que estamos viendo acá como ejemplo, podía haber sido disgregado en una entidad estudiante, en una entidad carrera, en una entidad asignatura, en una entidad calificación. De acuerdo, ¿sí? Pero estamos viendo las anomalías que en algún momento se realizan. Y miren, que por más que en muchos casos haya conocimiento de modelado de base de datos, ¿sí? Aún en muchos casos se llega a tener este tipo de problemas, ¿no? Es por eso que estamos analizando. Y obviamente dirán, bueno, pero yo voy a trabajar de manera correcta, de manera bien concentrada, de tal manera que voy a evitar. Y que les había dicho hace un momento, cuando yo trabajo de manera consciente y demás, sí, por lo general estoy garantizando mi buen modelado de base de datos y sé que se va a administrar de manera correcta mis datos. Pero se nos puede ir algo, entonces para eso está el análisis de las anomalías y obviamente la normalización como tal. ¿Sí? Bien, pero ahí está. Miren que estamos analizando simplemente algunos casitos en el cual podemos decir, bueno, voy a actualizar el nombre de la asignatura, pero miren, por el hecho de almacenamiento un tanto irregular que ha existido, va a ser difícil que consolidemos una actualización al 100%, a menos que lo hagamos de manera de análisis registro por registro, ¿no? Y eso es fila por fila. ¿Y qué pasa, como les digo, si tenemos miles de datos almacenados? Ya nos tomará mucho tiempo, pero miren, una simple actualización, ¿qué tiempo nos va a tomar, no? Entonces, para eso era mejor nomás la administración manual. Y obviamente la tecnología de base de datos estaría quedando nuevamente relegada. Entonces, no, más bien lo que tenemos que garantizar
es que las actualizaciones sean totalmente independientes por una parte y además sean violentas, ¿no? Y creo que eso lo hemos podido realizar con los modelados que hemos ido utilizando, sobre todo cuando hemos trabajado ya con el lenguaje de consultas, y las actualizaciones se han podido realizar de manera tranquila, estando seguros de que lo que vamos a hacer se va a realizar y no hay más que analizar más allá de todo eso, ¿no? Bien, entonces, miren, podemos encontrar aquí más anomalías todavía si nosotros analizamos y somos más exhaustivos todavía, ¿no? Bien, entonces ahí está, ¿sí? Vamos a ir avanzando. ¿Qué pasa en la eliminación? Otro elemento delicado, ¿no? Las actualizaciones, bueno, todo es delicado, desde la inserción, ¿no? Pero en muchos casos, como alguien dice, es mejor tener, ¿sí? Algo a no tener nada, ¿no? Y con la eliminación podemos llegar a tener nada, justamente, si no tenemos un cierto cuidado, ¿no? A ver, ¿qué es lo que dice acá? Dice, cuando tenemos esquemas anómalos, o sea, con deficiencias, las eliminaciones son muy delicadas, ya que se pueden eliminar registros que son únicos y ya no serán recuperados, ¿sí? De hecho, nosotros cuando administramos bases de datos somos conscientes de que tiene que haber sí o sí respaldos de la información y todo ello, ¿no? Pero cuando nosotros consideramos en algunos casos la necesidad de poder hacer eliminaciones y obviamente formalmente hacer desaparecer esa información y ya no poderla recuperar, también es posible. Es por eso que en el lenguaje de consultas estructurado y obviamente cuando hemos hablado de eliminación, hemos visto de que es bien sencilla la instrucción de eliminación. No es un delete from, nombre de tabla y listo, ¿no? Así de sencillo es. Entonces, si no hubiera necesidad de eliminar registros, no hubiese esas instrucciones en el lenguaje de consultas, ¿no? Pero existen por algo, porque sí es posible eliminar datos. Pero, a ver, acá podemos hablar de que, por ejemplo, si yo elimino, por ejemplo, este registro, ¿sí? El último registro, ¿qué es lo que estoy haciendo? Voy a garantizar de que se elimine solamente este registro, ¿sí? Solamente este registro, y de alguna manera tengo nomás un registro para este estudiante, llamémosle así, porque tengo otro registro por acá, ¿no? Bien. Y alguien dirá, bueno, ¿qué pasa si elimino este penúltimo registro? Evidentemente voy a dejar de lado el registro de un estudiante, pero no solamente del estudiante, ¿no? Sino que también miren acá el registro de su carrera, de la gestión, de su asignatura, la sigla y su calificación, ¿no? Bien, hasta por ahí incluso ya es posible si queremos eliminarlo, ¿no? Pero acá tengo un caso bien especial. Este registro, ¿sí? La que en este momento estoy marcando. Más allá de que es un registro de un estudiante y todo ello, acá hay algo preocupante. No, perdón, no es esta otra, me estoy confundiendo, es esta otra. A ver, lo voy a borrar porque me he confundido. A ver, no es esta, es este otro registro. A ver, ahora sí, es este registro, el segundo, en otras palabras, ahí está, ¿sí? Tengo el registro del estudiante, su carrera y todo ello, pero acá tengo un problema. Estoy hablando de una asignatura, por ejemplo, es cálculo 1, ¿sí? Y ya no tengo más cálculos 1 por acá. Entonces, al eliminar, también estoy eliminando esta asignatura, ¿no? Y puede ser que yo no tenga otro registro de esta asignatura. Entonces, al eliminar este registro, voy a eliminar todo esto. Su sigla también, ya no voy a volverla a encontrar en otro lugar. Entonces, tengo otro gran problema de eliminación ahí. Bien, entonces, obviamente, al tener este tipo de conflicto en la eliminación, que es un caso bien particular, lo de la eliminación hay que tener demasiado cuidado. Entonces, yo puedo estar eliminando información que luego ya no la voy a poder recuperar, ni siquiera analizando los demás registros, ¿no? Por ejemplo, acá, si elimino el primer registro, la materia de álgebra está ahí, pero en otros registros también tengo la materia de álgebra para saber cuál es su sigla, por lo menos, ¿no? Por más que haya ciertas inconsistencias, pero tengo, ¿sí? En cambio, si elimino este registro,
estaré eliminando también la asignatura. Y alguien dirá, pero entonces por eso justamente es que hemos aprendido en el modelo entidad-relación que hay que trabajar cada entidad por su lado, pero lo que sí hay que buscar la manera de relacionarlas. ¿Sí? De acuerdo, estoy muy de acuerdo. Pero una vez más repito, en muchos casos todavía tenemos este tipo de anomalías, incluso cuando hacemos un modelado que aparentemente hemos seguido con todas las reglas que deberíamos haber seguido, ¿no? Bien, pero miren que podemos generar este tipo de problemas, claro que sí podemos generar este tipo de problemas, ¿ya? Bien, entonces ahí están las anomalías que estamos analizando, ¿no? Tanto en los eventos de inserción, actualización y eliminación. A ver, no sé si a este momento hay alguna consulta, tienen la palabra. Bien, entonces continuemos. A ver, otra anomalía que es bastante común es esto de los valores nulos, ¿no? A ver, ¿qué dice? Si el caso aconseja, es necesario anular en lo posible la aparición de los nulos en valores en las tuplas correspondientes a los atributos, ¿sí? Eh, pero en lo posible, nos dice en lo posible, o sea, no nos dice anulen o eliminen totalmente el uso de los nulos, ¿sí? No sale, no dice eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque más allá de todo, nosotros tenemos que permitir los nulos según lo que corresponda, ¿no? Por ejemplo, tenemos este registro, la calificación de un estudiante, por ejemplo, ¿sí? Puede ser que esté pendiente, ¿no? Puede ser que esté pendiente. Entonces tenemos que nomás aceptar el nulo, por ejemplo, para la calificación, ¿no? Pero si en algún momento nosotros, por ejemplo, acá, email, por ejemplo, lo que hemos analizado hace un momento, no es necesario dentro de nuestra tabla y registrarlos dentro de nuestra tabla estudiante, entonces mejor lo puedo eliminar este atributo. No lo utilizo por una parte y además que me está generando muchos nulos en distintas tuplas que yo estoy pudiendo observar acá, ¿no? Entonces es lo más importante analizar. Pero tampoco dice que eliminemos a los nulos, ¿no? Eso no es posible, justamente. ¿Por qué? Porque hay razones también bastante obvias por las cuales tengo que nomás mantener, ¿sí? La posibilidad de utilizar nulos. Bien. ¿Qué más dice? Si es innecesario algunos atributos por la gran aglomeración de nulos, es mejor anularlas. Bueno, ahí como por ejemplo para el caso del email, como les aclaraba, ¿no? En este caso particular, entonces mejor, ¿no? Si al final ni lo voy a utilizar y me está generando muchos nulos, entonces lo elimino, ¿sí? Bien, entonces ahí está otra anomalía que también se identifica, ¿sí? Bien, entonces a este momento hemos visto simplemente el por qué es importante normalizar nuestras bases de datos. Porque si bien en muchos casos vamos a trabajar de manera correcta, pero de todos modos al momento de analizar las tablas de nuestras bases de datos, prácticamente vamos a encontrar este tipo de anomalías. Y en ese momento hay que pensar qué hacer, porque estamos todavía en una fase en la cual vamos a consolidar la base de datos y luego es peor que nos demos cuenta de estas anomalías cuando ya estamos trabajando con datos, ¿no? Ahora, nosotros sabemos de que nada es imposible, o sea, rectificar no es imposible, pero obviamente ya va a ser más laborioso cuando ya tengamos datos almacenados. Entonces, es mucho mejor que después de encontrar el esquema de base de datos, empecemos con el proceso de normalización, identificando anomalías, y si las hemos identificado, es hora de poder hacer algo, y ese algo es rectificar para ser eficiente en nuestra base de datos. ¿Sí? Bien, entonces a este momento no sé si hay alguna consulta. Jay. Ya, bien, a ver, hay acá una duda, dice, respecto a las actualizaciones, ¿ya? En las anomalías, estamos hablando de las anomalías que encontramos. Si tuviésemos nosotros una tabla, una relación similar a la que estamos viendo, que en muchos casos se genera, aún así nosotros identifiquemos bien, ya sepamos hacer el modelado y todo ello, podemos llegar a este tipo de situaciones, ¿sí? En el que obviamente tenemos así los datos ya almacenados, así está estructurada nuestra tabla, y cuando nosotros prevemos una actualización en algo que tenemos así como estamos utilizando en nuestro ejemplo, es bastante complicado realizar las actualizaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente, como hace un momento les decía, a ver, voy a actualizar la sigla, ¿sí?
¿De qué materia vas a actualizar? De la materia de álgebra voy a actualizar la sigla. Ya no es MAT 100. ¿Qué es? Es MAT 1000. Así es. Ah, ya, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, vamos a hacer un update, ¿no? Vamos a actualizar un update, la tabla estudiante, set, vamos a decir sigla, es MAT 1000, ¿sí? ¿Para quiénes? Para los que tenían la sigla en MAT 100, por ejemplo, ¿no? Donde la sigla era MAT 100, ahora tiene que ser MAT 1000, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo estoy manejando de esta manera la información? MAT 100 aquí la encuentro, esta se va a actualizar normal, pero acá esta ya no. ¿Por qué? Porque ya no es MAT 100 así de manera concreta, sino es MAT-100. Entonces, estoy perdiendo la posibilidad de poder hacer una actualización correcta, ¿no? ¿Qué pasa si ha habido alguna otra notación diferente, por ejemplo, para esta asignatura? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a actualizar algunos registros, pero de repente no todos, y yo quiero que se actualice todos los que correspondan, ¿no? Entonces, tengo problemas, ¿sí? Otro problema que habíamos dicho, ¿qué pasa si yo quiero actualizar el nombre de la carrera? Aquí está sistemas y aquí está sistemas. No, yo quiero que diga ingeniería de sistemas. Entonces, si tengo ahí miles de datos de los alumnos registrados, no voy a ir revisando uno por uno. Entonces, lo más correcto es que haga una actualización, un update, ¿no? Entonces digo, update, la tabla estudiante, set, carrera va a ser igual a ingeniería de sistemas, donde la carrera estaba en solamente sistemas, ¿no? Pero ¿qué pasa con estos que estaba en sistemas? Es más, algunos seguramente han colocado como ing.sistemas, ¿no? O algunos directamente ingeniería SIST, por decir que es sistemas, ¿no? Entonces, como nosotros estamos almacenando datos en así como lo vemos acá, cuando hago una actualización, con seguridad que no voy a actualizar todo como debería actualizarse. Entonces, tengo problemas. ¿Por qué? A causa de esta anomalía que hemos identificado, que hay nombres distintos para representar lo mismo y todo ello. Entonces, todo eso causa de que en las actualizaciones yo tenga distintos problemas, ¿no? Entonces, justamente a razón de eso es que hay que nomás idealizar, ¿sí? Hay que nomás ser conscientes de que todos los datos tienen que estar en su lugar, ¿sí? Almacenados de tal manera que sigamos nomás el concepto de base de datos, ¿no? Que diga almacenados, estructurados de una manera lógica, que obviamente evite inconsistencias a la larga, ¿sí? Entonces, eso nomás es lo que hay que aplicar. Pero para ello, como les decía, si yo tengo una buena capacidad en el modelado, voy a estar evitando en mucho que suceda esto, ¿no? Pero más allá de todo, jamás hay que confiarnos. Hay que nomás recurrir al análisis de la semántica de los atributos que están en nuestras tablas y poder ver si estamos generando o no inconsistencias en los datos, ¿sí? Bien, entonces tal vez espero que haya quedado un poco más claro también esta parte, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra consulta? Tienen la palabra, adelante. Bien, entonces, a ver, yo consulto, a ver, una consulta más a alguien. A ver, Rocío o Kendo, ¿está quedando claro o hay algo que crea que se deba analizar? Rocío o Kendo. Bien, vamos anotando, ¿no? Participaciones y no participaciones también. Bien, a ver, entonces, miren, solamente a este momento, ¿qué hemos hecho? Hemos dicho que en las bases de datos que tienen sus tablas o relaciones, si vemos desde la manera formal del modelo relacional, tienen sus atributos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a captar, a entender la semántica de los atributos, o sea, lo que significan, qué tanto nos sirven o no nos sirven en nuestras tablas o relaciones, ¿no? Después hemos visto de que hay anomalías, ¿sí? Y las anomalías son las que nos traen inconsistencia, incoherencia y problemas tremendos al momento de administrar
nuestra información, ¿no? Entonces, todo eso estamos haciendo. Tipos de anomalías que hemos encontrado para inserciones, actualizaciones, eliminaciones. Hemos visto que acá valores nulos también nos trae problemas y todo eso lo estamos analizando, ¿no? Entonces, vayamos ya viendo cómo nosotros vamos a atacar esto de la normalización, porque al momento estamos analizando muchas cosas, pero es importante de que ahora ya vayamos un poco incorporándonos a la idea de cómo nosotros vamos a formalizar o normalizar nuestras bases de datos. Pero para ello no va a ser posible entrar de lleno en poder trabajar con ejercicios en los cuales tengamos obviamente el cómo identificar, cómo proceder para normalizar, si no entendemos lo que son las dependencias funcionales, ¿sí? Dependencias funcionales que van a existir entre los atributos. Miren, otro aspecto más que tenemos que analizar al momento de querer normalizar nuestras bases de datos. A ver, dice, una dependencia funcional es una restricción que se establece entre dos conjuntos de atributos de la base de datos, ¿no? De la base de datos, y aquí tendríamos que colocar de las relaciones de una base de datos, o sea, de una tabla prácticamente, porque los atributos están dispuestas en las tablas, ¿no? Más allá que de manera general, digamos, la base de datos, sino que están en las tablas de la base de datos. ¿Qué más dice? Supongamos que nuestro esquema de base de datos relacional tiene n atributos, ¿sí? Ya, el esquema, al decir el esquema, estoy hablando prácticamente del esquema de una tabla o del esquema en general de la base de datos que está compuesta por tablas de todos modos, pero estas tienen n atributos, ¿sí? N atributos. A ver, ¿qué más dice? Pensemos que la base de datos completa está descrita por un único esquema de la relación universal. O sea, ¿qué dice? A ver, imaginémonos, según el ejemplo que hemos visto también de esa tabla, que así era la administración de toda nuestra base de datos. A eso se está refiriendo, ¿sí? Entonces, por eso es que dice, la relación de nuestra base de datos única, universal, no es más que una relación con todos los atributos. Eso es lo que quiere decir esta notación formal, ¿sí? Bien, pero nosotros sabemos de que no es así, porque nosotros cuando modelamos, mínimamente encontramos dos tablas relacionadas, ¿no? No siempre una sola tabla. Pero acá dice, imaginémonos que nuestra base de datos fuese solamente una tabla o una relación universal, o sea que ahí se está concentrando todos los atributos, dice, ¿sí? Dice, la cual no es una tabla general. Sin embargo, nos servirá para ir formalizando la descomposición, aplicando la normalización respectiva, ¿no? Tiene la misma idea de la representación de la tabla que se utilizó para el análisis de anomalías. Justamente a eso es lo que les indicaba, ¿no? Entonces dice acá, vamos a hablar de conjuntos de atributos que obviamente son parte de la relación que corresponde a la base de datos. Eso es lo que nos dice. Y así empieza el análisis de las dependencias funcionales, ¿no? O sea, el análisis de dependencias funcionales no dice, bueno, imaginémonos que nuestra base de datos ya tiene n tablas relacionadas y demás. No. El análisis de las dependencias funcionales dice, supongamos que nuestra base de datos es una sola tabla, en otras palabras, ¿no? Es una sola tabla. Y a partir de esa una sola tabla que tiene nuestra base de datos, que obviamente está compuesta por muchos atributos, tenemos que hacer análisis para irlos descomponiendo. Eso es lo que nos dice. Entonces, el análisis de dependencia funcional parte de esa idea, ¿sí? Entonces, no parte de la idea de lo que nosotros ya conocemos, de que una base de datos está formalmente constituida por relaciones o tablas que están relacionadas, ¿no? Entonces, acá dice, partamos de una sola cosa, que la base de datos es una sola tabla y que de ella vamos a analizar para irla descomponiendo, ¿sí? Eso es lo que nos indica. Bien, pero nosotros sabemos de que la realidad viene de otra manera, pero aún así nosotros consideramos a cada relación, o sea, a cada tabla, como un conjunto de atributos que obviamente ahora tienen que marcar cierta relación entre ellos, ¿sí? Bien, entonces dice, por tanto, una dependencia funcional que se denota de esta manera, así se denota, ¿sí? X, esta flecha que apunta a la derecha, y ahí está Y, ¿no? Ahora vamos a explicar qué quiere decir esto. Dice, entonces una dependencia funcional se denota de esa manera, dice, entre dos conjuntos de atributos X, E, Y. O sea, X es un conjunto de atributos, Y es un conjunto de atributos. Y atención, al decir conjunto,
nosotros sabemos que hay conjunto unitario, de tal manera que el conjunto de X puede ser un solo atributo o pueden ser muchos atributos, y lo propio el conjunto de atributos de Y. Puede ser un solo atributo o puede ser muchos atributos, ¿sí? Bien, entonces, miren, así es como tenemos que entender. Entonces dice, una dependencia funcional, una vez más repetimos, que se denota así como lo hemos marcado ahí, dice entre dos conjuntos de atributos X e Y, que son subconjuntos de R. Y nosotros esta R lo hemos encontrado en el modelo relacional. En el modelo relacional que hemos dicho, no le llamamos tablas, le llamamos relaciones. Y las relaciones tienen sus atributos. Entonces, X, E, Y son los conjuntos de los atributos que son de esa relación, ¿no? Es como decir, nuestra relación estudiante, ¿cuáles son los atributos? RU, CI, nombre, carrera, dirección, teléfono, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son sus atributos. Y entre esos atributos podemos armar conjuntos que pueden ser conjuntos unitarios, o sea, decir un atributo a la vez, o tal vez algunos atributos que se constituyen como un conjunto de atributos, pero que al final son atributos de esa relación, ¿no? Bien, entonces dice, X e Y, que son subconjuntos de R, especifica una restricción en las posibles tuplas que pueden formar un estado de una relación. Ahora, miren que acá se está denotando también la palabra estado de una relación, y eso lo hemos visto en el modelo relacional. ¿Qué es un estado? Es una entidad concreta, en otras palabras, es un registro, ¿sí? Es una tupla dentro de esa relación, ¿no? Ah, ya. Entonces, miren, estamos utilizando todos los términos técnicos que hemos ido viendo. ¿Qué dice? Esto significa que los valores del componente Y, ¿sí?, de una tupla de R depende de o están determinados por los valores del componente X, ¿sí? Alternativamente, dice, los valores del componente X de la tupla únicamente o funcionalmente determinan los valores del componente Y. Y alguien dirá, a ver, muchas palabras, no le he entendido muy bien la idea. Enseguida lo vamos a ver. Pero acá, a lo que podemos resumir es que el conjunto de atributos X determina al conjunto de atributos Y. Así básicamente, ¿sí? Entonces, esta notación para nosotros va a tener sentido enseguida cuando digamos, ah, ya. Entonces, X determina a Y. Pero ese X en sí mismo va a estar integrando un atributo de la relación, ¿sí? Que va a determinar a otro atributo de la relación, ¿sí? Para ser un poco más concretos, por si acaso, todo lo que estamos viendo, alguien dirá, pero deberíamos haber partido de esta diapositiva, ¿no? No, es que tenemos que entender, el modelo relacional, habíamos aclarado de que tiene un fundamento matemático, y la notación matemática que se utiliza ahí, obviamente, tiene mucha relevancia. Entonces, por eso es que tenemos que nomás partir de eso. Porque el hablar de dependencias funcionales, podemos tener un capítulo entero solamente de dependencias funcionales. Pero como nuestro capítulo es normalizar, es parte de la normalización el uso de las dependencias, entonces por eso estamos explicando de la manera más concreta posible, ¿no? Y acá tenemos la notación, entonces, dice X flecha Y, así lo vemos en primera instancia, pero ahora cuando hablamos de dependencias funcionales, tenemos que denotar de la siguiente manera, es decir, X determina funcionalmente a Y, así tenemos que hablar, ¿no? Así tenemos que hablar. Con algún caso mucho más certero, decir X determina a Y, y listo. Pero porque sabemos que esa determinación es funcional. Por eso es que formalmente decimos X determina funcionalmente a Y. O por su parte podemos decir Y es funcionalmente dependiente de X, ¿sí? Y también podemos decir, bueno, Y es determinado por X o Y es determinado por X también, ¿sí? Ese modo de definición se utiliza, ¿no? ¿Qué dice acá en la última parte? Dice, en una escritura técnica se identifica la dependencia funcional como DF, ¿no? Entonces dice dependencia funcional, quiere decir. Esto en algún momento podemos utilizarla, ¿no? Para decir, por ejemplo, acá, decir X DF a Y. Entonces, puedo decir X determina funcionalmente a Y. O también podemos utilizar acá Y DF en el sentido de que Y es determinado funcionalmente por X, ¿sí? Entonces, ahí está la idea.
Bien. Y acá ya lo vamos a entender, ¿sí? Ya lo vamos a entender. Y con esta presentación, con esta diapositiva, vamos a concluir esta nuestra sesión. Pero entendamos bastante bien, ¿sí? Dice acá, entre los ejemplos, el CI determina funcionalmente al nombre de persona, ¿sí? O podemos decir, el nombre de persona está determinado funcionalmente por el CI, ¿no? En otras palabras, ¿qué dice acá? CI determina funcionalmente al nombre de una persona. El nombre de una persona es determinado funcionalmente por el CI. En pocas palabras, quedemos en este resumen, que dice, conociendo el valor de CI, se conoce el nombre de la persona a la que le corresponde el CI, ¿no? Ya. ¿Por qué? Y esto es bastante normal. Por ejemplo, cuando yo voy a algún lugar, por ejemplo, a la alcaldía, y yo tengo algún registro en la alcaldía, me dice, ya, ¿cuál es su número de carnet? ¿No? ¿Cuál es su número de carnet? Le doy mi número de carnet y me dice, ya, usted es tal, 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 ¿no? A ver, ese es un ejemplo y alguien dirá, bueno, yo no entiendo mucho porque yo no tengo ese tipo de trabajo con la alcaldía, pero lo que sí es correcto es, por ejemplo, alguna vez hemos ido a un banco, ¿no? Vamos a un banco y nos dicen, a ver, ¿quiere hacer un depósito? Sí, quiero hacer un depósito. ¿A qué cuenta? Este es el número de cuenta, ¿no? Lecturan el número de cuenta y dicen, ya, esta cuenta corresponde a esto. O sea, nos empiezan a cantar toda esa realidad. Entonces, miren, que estamos hablando que hay atributos que determinan a otro atributo, o hay atributos que dependen de otros atributos, ¿no? En este caso, por ejemplo, con el CI, yo determino el nombre de la persona. Con el CI yo puedo determinar cuál es el apellido de la persona. Con el CI puedo determinar la dirección de una persona, ¿no? Entonces, miren, y acá dirán, bueno, sí, esa es la importancia porque el CI es llave. Perfecto. Todas las llaves que nosotros identificamos determinan a una cantidad de atributos. Siempre pasa eso, ¿sí? Pero en la teoría de la normalización, en muchos casos, ni siquiera hablamos todavía de atributos llave, ¿sí? Solamente hablamos de la semántica de los atributos, o sea, solamente los tomamos los atributos como atributos, ¿no? No decimos este es llave, ¿sí? Entonces, pero nosotros ya sabemos de qué es llave y ya les estoy anticipando. Valores de llave siempre determinan funcionalmente a los atributos, ¿sí? A los atributos de esa tabla, ¿no? Obviamente, ¿sí? Bien. Bueno, acá tenemos una cantidad todavía de ejemplos que, a ver, veamos y con esto sí vamos a terminar en realidad. Por ejemplo, miren, con el CI determino el nombre, puedo determinar el apellido paterno, apellido materno, dirección, género de una persona, ¿no? Tranquilamente. Lo que no puede suceder, por ejemplo, de manera inversa, ¿no? Por decir, con el género puedo determinar el CI, creo que ya es bastante ilógico, ¿no? Con decir, a ver, apellido paterno, con el apellido paterno yo puedo determinar el valor del CI, ya es irrelevante, ¿no? Por ejemplo, yo digo, a ver, mi apellido es Terrazas, ¿no? Y con eso yo ya sabré identificar el número de mi carnet de identidad. Entonces, no tiene lógica. En cambio, conociendo el valor del CI, puedo determinar tranquilamente, este CI corresponde a Juan Pérez, ¿no? Y vive en tal dirección y es varón, y en otro caso para otra persona será mujer, ese es el género, ¿no? Listo. Para este otro ejemplo, con la sigla de una asignatura puedo determinar el nombre de una asignatura. Y alguien dirá, pero con el nombre de una asignatura también puedo determinar la sigla. Entonces aquí vamos a tener una dependencia funcional en ambos lados, en ambos sentidos, ¿sí? La sigla determina el nombre y el nombre también va a determinar la sigla, ¿no? Con esta sigla también puedo determinar el semestre de la asignatura, ¿no? Por ejemplo, yo digo CIS 400, a ver, CIS, 415. Ya, corresponde a un cuarto semestre, por ejemplo, ¿no? Ya podemos decir de esa manera, ¿no? Algo que habíamos tocado en su momento. Fecha de nacimiento determina funcionalmente a edad de la persona. ¿Qué quiere decir? Conociendo la fecha de nacimiento, yo calculo tranquilamente la edad de una persona, ¿no? Acá tengo otra dependencia. Nombre del país determina los departamentos, ¿sí? Por ejemplo, yo digo Bolivia. Ya, sus departamentos son Potosí, Oruro y demás, ¿no? Listo.
Entonces también, ¿no? Con el semestre, ¿sí? Con el semestre, bueno, el semestre determina funcionalmente la cantidad de asignaturas. Entonces yo puedo decir, conociendo el semestre de una carrera, puedo conocer cuál es la cantidad de asignaturas que se lleva en ese semestre, ¿no? Y no necesariamente decir, con la cantidad de asignaturas voy a determinar el semestre, no, porque hay varios semestres que tienen la misma cantidad de asignaturas, ¿no? Entonces yo digo, cantidad de asignaturas, 5. Allá, entonces el semestre es segundo, por ejemplo, yo no puedo asegurar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otros semestres que tienen la misma cantidad de asignaturas. En cambio, si yo digo sexto semestre, ya, la cantidad de asignaturas es 7, por ejemplo, ¿sí? Entonces, miren, así se trabaja con el análisis de dependencias funcionales entre atributos. Entonces, eso es algo muy importante, ¿sí? Todavía no estamos llegando a las técnicas de normalización, pero es que tenemos que conocer todavía las dependencias funcionales, ¿sí? Bien, pero en esta sesión llegaremos hasta acá, porque obviamente estamos en la parte introductoria de lo que es la teoría de la normalización, y por eso se llama teoría de la normalización, porque no solamente dice, porque estas son las técnicas y ya dicen la normalización. Si fuese así, el nombre sería técnicas de programación o directamente formas normales de normalización, así le llamaríamos y listo. Pero no, es una teoría de normalización porque involucra muchas cosas, y esas muchas cosas las estamos empezando a ver, ¿sí? Pero en esta sesión llegaremos hasta acá, y en la siguiente ya vamos a ir avanzando más hasta llegar realmente a las técnicas de normalización de una base de datos.